Mis hermanos, muy buenos días. Qué bendición poder volver a encontrarnos a través de este medio para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro pastor, a nuestro consolador, a nuestro ayudador, al que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es tu pastor. Él es quien te ayuda, Él es quien te levanta, quien te fortalece, el Dios de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor. Le cantamos en esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará. Tú eres el buen pastor que cuida de nosotros, Señor. Eres nuestro refugio seguro. Tú eres quien cambia nuestro lamento por gozo. El que nos ciñe de alegría se llama Jesucristo, nuestro Señor. A ti te adoramos. A ti te cantamos con alegría en esta mañana. Gloria a tu nombre. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto
cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adoran, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, yo solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai. Al Rey de Reyes sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante nos dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nuestro tema en el día de hoy: de un corazón y un alma. El libro de los Hechos nos afirma en estos tiempos difíciles y nos da las directrices necesarias para continuar nuestro peregrinaje en la ruta que el Señor nos ha trazado como iglesia de Él. Él nos ama profundamente y nos ha permitido vivir épocas realmente difíciles, épocas donde muchos de nosotros no esperábamos que nos tocara pasar por ellas, pero que Dios con su gracia, poder y misericordia nos lo permitió y nos ha enseñado grandes cosas. Son días que todos consideramos como esos días de la pospandemia, y muchos expertos se han dedicado a analizar y a estudiar las diversas consecuencias que ese tiempo difícil ha traído para la humanidad, y algunos muy particularmente para la iglesia del Señor. Y dentro de ese estudio, estas personas que han dedicado su tiempo valioso, que nos traen resultados para que los analicemos y podamos recibir de parte del Señor
una reorientación en cuanto a lo que debemos seguir haciendo como iglesia del Señor Jesucristo, hay 4 aspectos o 4 consecuencias que es valedero que nosotros podamos analizarlas y pedirle al Señor su sabiduría y su misericordia para poder seguir haciendo la voluntad de Él. La primera de las consecuencias es que en la mayoría de las iglesias del mundo ha habido un porcentaje de 1/3 o 1/3 parte que ha disminuido en su asistencia. Las iglesias se han visto afectadas no solamente porque hay una gran cantidad de hermanos que no asisten a sus congregaciones donde antes estaban, sino porque al no asistir hacen falta dentro de la comunión del cuerpo del Señor Jesucristo. La segunda de las consecuencias que nosotros encontramos o que la gente ha encontrado es esa fatiga pandémica, donde muchos han experimentado que su vida se ha agotado, que este tiempo de confinamiento, de encerramiento ha sido muy duro, inesperado, donde se vivieron cosas que muchos de nosotros no esperábamos. Vale anotar que hay cosas maravillosas que vivimos, como ver la forma que Dios utilizó también para que nosotros pudiéramos acercarnos más a Él y a nuestra familia. Pasamos mucho tiempo en casa y aprendimos que podíamos vivir así y trabajar desde nuestros hogares. Pero esto generó una fatiga en muchas personas. Personas que llegaron a preguntarse cosas como: ¿cuándo terminará este tiempo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a suceder con nuestras vidas? La virtualidad y otra serie de cosas fueron desgastándonos emocionalmente. Personas que entraron en tiempos muy difíciles y muy fatigantes en sus vidas. La tercera de las consecuencias que se está analizando es que muchos de los líderes sufrieron un desgaste. Y sufrieron un desgaste porque nos preocupamos intensamente para que la iglesia del Señor pudiera recibir el alimento espiritual y al recibir ese alimento espiritual seguir siendo edificadas. También nos tocó enfrentar situaciones como la pérdida en este tiempo de pandemia que vivimos de hermanos y familiares que a causa de la enfermedad, a causa del virus, partieron a la presencia del Señor. Y cosas muy difíciles que de una u otra manera las congregaciones, los hermanos vivieron y que afectaron a quienes estábamos al frente, no solo de las iglesias y del pastorado, sino de diversos ministerios. La cuarta de las consecuencias de las que nos han hablado los expertos es la nueva normalidad. Esta nueva normalidad nos ha traído a nosotros un tiempo de una virtualidad que gracias a Dios podemos estar en las redes llevando el mensaje para muchas personas, pero que también dentro de esa nueva normalidad muchos desearon seguir en sus casas, dicen ellos, conectados, escuchando la palabra y desconectados del cuerpo de Jesucristo presencialmente cuando ahora lo podemos hacer. Se experimentó que se podía vivir sin estar congregados físicamente, pero sí estando virtualmente. Y dentro de todo esto, hermanos, se pierde esa palabra que el apóstol en el libro de los Hebreos exhortó a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es bueno decirte a ti, hermano y hermana, que no has vuelto a tu congregación, a ti que piensas que es bueno estar en la virtualidad todo el tiempo, que es necesario que te congregues, que asistas, que adoremos juntos como cuerpo de Cristo el nombre del Señor. Y la virtualidad nos sirve a nosotros en aquellos casos fortuitos en los que por razones de fuerza mayor, salud
o cualquier otra circunstancia no nos permita realmente estar en la congregación, disfrutando de la compañía de los hermanos, nutriéndonos los unos a los otros. Y esta virtualidad nos ayuda también para hacer una retroalimentación. Cuando escuchas el mensaje en tu congregación, estás allí presencialmente, estás adorando, luego llegas a tu casa, te conectas y escuchas el mensaje nuevamente. Y entonces puedes pausadamente, tranquilamente en el seno de tu hogar, escuchar y compartir este mensaje con aquellos que no se congregan y que no conocen a Jesucristo. Que nos ayudes a compartir esta virtualidad con aquellos que aún no han recibido al Señor y que anhelan profundamente tener algo diferente en su vida aún en este tiempo de pospandemia, porque hay mucha gente que ha quedado totalmente desolada en sus corazones, pensando cosas totalmente equivocadas a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Esta nueva normalidad ha dejado una economía afectada en muchas familias. Hermanos, hay un flagelo fuerte y es que muchos acudieron a préstamos de pago diario y estas personas, cuando no pueden pagar, son afectadas por la presión de quienes les han prestado y les han quitado aún lo que poseen y aún sufren de amenazas. Esta nueva normalidad nos ha dejado a nosotros muchas personas sin empleo, personas que han perdido la esperanza de un futuro mejor. Y si han perdido la esperanza es porque han debilitado su fe aquellos que son creyentes, y los que no son creyentes es porque necesitan conocer a Jesucristo. Tú, amigo, necesitas conocer al dador de la vida, al Señor de la humanidad, al que se entregó en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna, y aquel que tiene todas las cosas bajo control, que no se le escapa nada. Aún estos tiempos que tú y yo vemos como tiempos que van más allá de cualquier posibilidad humana de ser cambiados, pero que el poder y la persona de Jesucristo los puede cambiar. Ha dejado mucha gente pensando en quitarse la vida, en hacerse daño. Y hoy quiero decirle al que piensa de esa manera, por más grande que sea su situación, por más difícil que sea su problema, que hay un Dios maravilloso que puede hacer de lo imposible algo posible y para el cual no hay nada que sea difícil. Desecha ese pensamiento de ti y ver a aquel que pagó en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Y la historia que antecede al texto que hemos leído nos dice que Dios ha usado poderosamente a dos de los discípulos, a Pedro en su mensaje inicial, y la comunidad cristiana se ha formado y ha crecido, pero igualmente a Juan, que tienen la disciplina de llegar al templo. Y cuando llegan allí están predicando la palabra del Señor de manera denodada, es decir, de manera ardiente en su corazón, con un deseo que la gente pueda escuchar el evangelio de salvación. Y Dios está obrando, haciendo milagros, maravillas y prodigios. Y dentro de todo lo que el Señor está haciendo con sus vidas, el mover del Espíritu Santo, que es evidente, les lleva a ellos a encontrarse a un hombre que es cojo de nacimiento, que lo llevan a la puerta del templo para pedir limosna, porque era su modo de vida, era la forma como este hombre podía tener sustento y seguramente el de alguno de sus familiares o su familia. Y este hombre recibe la sanidad y el pueblo está congestionado. La vida de la gente ha cambiado. Los que conocen al Señor ya no son los mismos. Y entonces hay una serie de cosas que hay que empezar a dejar, y hay otras cosas que el Espíritu Santo empieza a aplicar a la vida de cada creyente,
que tiene que empezar a vivir, porque el Evangelio, mis queridos, es poder de Dios para salvación, pero el Evangelio no son palabras. El Evangelio no es decir que somos, sino que el Evangelio opera poderosamente en nuestras vidas, trayéndonos el nuevo nacimiento, haciendo de nosotros nuevas personas y permitiéndonos vivir una vida totalmente distinta a lo que antes vivíamos en el mundo, con su corriente de contaminación y el poder que tiene Satanás en el mundo. Ahora hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, y nuestra vida tiene que tener cambios y debemos dar testimonio, y nosotros debemos dar fruto de que somos personas nuevas en Jesucristo. Este milagro hecho por los discípulos, o el Señor a través de los discípulos, hermanos, llevó a que mucha gente se uniera, y que la gente no solamente se uniera a la iglesia, a la comunidad cristiana, y siguiera avanzando y creciendo, sino que generó esperanza en el corazón de los demás. Pero cuando Dios obra y trae cosas nuevas a la vida de la gente, cuando Dios cambia las circunstancias, cuando Dios cambia las vidas, cuando Dios cambia las familias, siempre hay la oposición del enemigo, y siempre se manifiesta a través de aquellos que a veces ni siquiera pensamos, porque hay una clase religiosa seca. Hay una clase religiosa que está llena de costumbres y de reglamentos, de argumentos que no les ha servido para cambiar la vida del pueblo. Y esta clase religiosa ve amenazado su estabilidad, su dominio, su poder sobre el pueblo judío, y el entorno donde ellos se encuentran se ve ampliamente tambaleando, porque los discípulos han hablado no en el nombre de ellos, sino que siguen hablando en el nombre de Jesús. Y escucha esto: antes del Señor se levantaban muchas personas hablando y corría mucha gente detrás de ellos, pero cuando ese líder fallecía, el pensamiento de ese líder, la forma de actuar de ese líder, la secta que ese líder podía fundar, no seguía con la fuerza como el cristianismo lo estaba haciendo. Entonces los líderes religiosos están sorprendidos. Ellos han dado muerte a Jesús, se oye que Jesús resucitó, el cuerpo de Jesús no aparece, pero ahora estos hombres, entre ellos Pedro, que habían negado a Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo, están predicando el Evangelio con poder, y ellos ven que se están dando cosas donde ellos mismos, los líderes religiosos, no tienen poder para frenarlas, porque nadie puede frenar el avance y el poder de Jesucristo, ni el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos llaman a estos hombres, hacen una especie de juicio contra ellos. Pero ante la verdad y por la verdad, la mentira nunca va a prevalecer contra ella. Y cuando les están enjuiciando, saben que el pueblo está agradado porque han recibido alimento, porque han recibido vida, porque han recibido bendición. Y al lado de ellos dos, de Pedro y de Juan, está el cojo que había sido sanado. Y los líderes religiosos sabían que si hacían algo contra ellos para acabarlos, el pueblo los iba todavía a rechazar más. Entonces, ¿qué hacen? Los intimidan para que no hablen más en este nombre. Y esto, hermanos, es increíble cómo estos hombres manejan la situación con valor. No sé si usted es de los que cuando alguien le pregunta si es cristiano, o cuando usted se ve en una encrucijada por causa de la fe, se atemoriza, pero estos hombres no lo hicieron. Ellos se paran frente a esta clase religiosa. Fíjate tú, ¿quiénes estaban? Los gobernadores, estaban los saduceos. ¿Quiénes más estaban allí? Los escribas, estaban el sumo sacerdote y los que estaban al lado, los hijos y aquellos seguidores del sumo sacerdote también.
Y ellos le dijeron a aquella gente religiosa, ¿saben? Esto que ustedes nos están pidiendo, que no hablemos más en el nombre de Jesús, eso es imposible. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les quedó por hacer? Soltarlos. La obra de Dios permanece, prevalece. Y yo me he preguntado en estos días, como seguramente muchos se han preguntado, ¿qué hacer? ¿Cómo encauzar nuevamente las cosas? Pues bien, este mensaje del libro de los Hechos genera una esperanza poderosa para nosotros. Porque cuando ellos quedan libres de aquella especie de juicio que han hecho contra sus vidas, ¿saben a dónde se dirigen? A la iglesia, a los hermanos, a su comunidad cristiana. Y cuando ellos se dirigen allí, mis queridos, nos llevan a nosotros y nos dan una enseñanza en unos textos cortos, pero tan poderosos, y es lo que la iglesia en este tiempo debe hacer. Porque ellos llegan allí y le comentan a sus hermanos lo que están pasando. La iglesia del Señor es una fortaleza, es una fuente de bendición. Cuando tú tienes tu iglesia, hermano, cuando el Señor te ha establecido en la iglesia, hay una sola iglesia del Señor, pero esa iglesia el Señor la tiene organizada por congregaciones y cada congregación es el rebaño del Señor, y allí ha establecido el Señor un pastor con sus líderes. ¿Para qué? Para cuidar las ovejas. Y eso es un valor incalculable. El mundo no puede tener eso porque el mundo no está para eso. El mundo está en otra función. Pero la iglesia del Señor está en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas que lo acompañan a ese mundo. Y tú que eres iglesia del Señor debes mirar igual que yo lo que la Escritura nos dice. Estos hombres llenos del Espíritu Santo no corrieron a quejarse ni a decir nada que no fuera la voluntad de Dios. Fueron a donde sus hermanos. ¿Dónde vas tú cuando estás angustiado? ¿Dónde vas tú cuando estás pasando por momentos difíciles? Y ellos fueron y le comentaron a sus hermanos en la fe todo lo que estaban viviendo. Durante este tiempo de pospandemia, ¿dónde te estás refugiando? Aparte de los brazos del Señor, que son maravillosos, está la iglesia. Pero ¿tú sabes por qué en muchas ocasiones no lo hacemos? Porque no tenemos claras algunas situaciones. Porque te has quedado solo y te has enfriado, y algunos se han apartado, y algunos no se están esforzando. Y hay dos aspectos que quiero que tú, por favor, tengas en cuenta. Primero, hay dos palabras claves en una frase: de un corazón y un alma. ¿Y esto es posible? ¿Que la iglesia llegue a esta estatura espiritual en su vida? Por supuesto que sí. En primer lugar, debemos aprender a definir prioridad en mi vida. ¿Cuál es la prioridad en ti? La iglesia que nosotros estamos mencionando acá, la iglesia que inició, la iglesia que está allí en Jerusalén, mis hermanos, la iglesia tenía una prioridad en su vida y se llamaba intimidad con Dios. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con el Señor? ¿Estamos sacando tiempo para estar a solas con el Señor? Cuando muchas veces el corazón se ha llenado de desesperanza, ¿cómo estamos nosotros? Porque este tiempo, esta intimidad con Dios no puede ser negociable, es única. Y a esa intimidad, a ese tiempo de prioridad, nosotros debemos darle la mayor importancia. Debe ser lo primero que hagamos al levantarnos durante el día, durante las horas de la noche.
poder tener ese tiempo es indispensable en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchos distractores y no sé cuál pueda llegar a ser el distractor de tu vida. Para algunos, desde que amanece hasta que termina el día, puede ser su celular, puede ser las redes en las cuales estás envuelto y no hay tiempo para que estés a solas con el Señor disfrutando de su presencia. Para otros es más importante atender sus amistades y estar dialogando con ellos que estar a solas un tiempo con el Señor. No quiere decir que no compartas con las demás personas. Lo que estoy diciéndoles es que necesitamos tener ese tiempo a solas con el Señor. Para otras personas son sus ocupaciones en el trabajo o en el hogar. Algunos están desde que amanece hasta que anochece muy preocupados del que dirán y se levantan como Marta, angustiada, turbada, porque cada cosa está en su lugar. Pero ese tiempo y esa forma como tú te estresas y te ocupas, ¿está robando tu tiempo a solas para estar con el Señor? Y a veces, cuando terminamos algunas actividades, terminamos tan cansados que lo que queremos es ir y recostarnos y ya no hay fuerza, ni emocional, ni física, ni mental, para estar a solas con Dios. Y el Señor está extendiendo sus brazos para que la iglesia se acerque, para que tú te acerques. Somos indisciplinados en el tiempo de intimidad en oración con el Señor. Y cuando tú y yo tenemos como prioridad ese tiempo de intimidad, nuestra vida empieza a fortalecerse, nuestra vida empieza a encontrar lo que es necesario de parte del Señor. ¿Sabe, hermano? La iglesia es iglesia en el individuo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y cuando nos congregamos, se congrega el cuerpo de Jesucristo para bendecir, adorar y ser edificado y nutrirse como el Señor quiere hacerlo. Orar me hace depender de la soberanía divina. Cuando yo empiezo a buscar el rostro del Señor, me doy cuenta de lo importante que es estar en su presencia y que todas las cosas dependen de Él. En estos días dialogaba con alguien de un problema mayúsculo y cuando estábamos hablando con este líder, una de las cosas que yo compartía con él era la siguiente: ¿crees tú, hermano, que si nos ponemos de acuerdo varios de nosotros a orar, Dios no nos va a traer una respuesta? Yo personalmente creo que Dios tiene todas las respuestas para cada momento que nosotros necesitamos. Para esos momentos de angustia, para esos momentos de desesperación, para esos conflictos, para esas situaciones que nosotros muchas veces por desobediencia o apresuradamente hemos generado, hemos intervenido, nos hemos involucrado. Si estamos en la intimidad con el Señor, yo creo que el Señor va a traer una respuesta poderosa a nuestras vidas y vamos a ver la bendición y la gloria de Dios manifestándose. Pero para eso hace falta tomar tiempo y estar a solas con el Señor. Quien ora se da cuenta lo frágil que es. Cuando tú y yo oramos, nos damos cuenta lo frágiles que somos. Y me satisface grandemente ver cómo un libro tan exquisito como el libro de los Hechos nos muestra una iglesia frágil. Porque muchos de nosotros cuando leemos estos pasajes, cuando leemos el libro de los Hechos, decimos era una iglesia poderosa, la iglesia de Jerusalén, y más adelante en el capítulo 13 encontramos la iglesia de Antioquía llena del Espíritu Santo, donde es el Espíritu Santo el que dirige, donde el Espíritu Santo, relata allí Lucas, le dijo a los discípulos, a los apóstoles que estaban en oración: apártenme a Pablo y a Silas para la obra que yo les he llamado, apártenme a Bernabé. Habían maestros, habían profetas, estaban allí en una
una íntima comunión. Y es extraordinario, mis queridos hermanos, porque el llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia en este tiempo de pospandemia, que es la iglesia que debe dedicar tiempo a la oración, tiempo a la búsqueda, no es tiempo a mirar qué vamos a seguir haciendo. Cuando hay ese desgaste, cuando usted, mi querido hermano, ha pasado noches enteras pensando qué voy a hacer, dominado por pensamientos, por temores, por miedo, el Señor en este tiempo te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que estés a solas conmigo. Quiero que visites mi altar. Y entonces nos damos cuenta que las palabras de Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación, son cada día más fuertes y contundentes en nuestra vida. ¿Y qué fue lo que sucedió después de que ellos le comentaron esto a la iglesia? Miren, esto es tremendo. Ellos oraron, hicieron una oración a una voz, en el versículo 24 lo dice. Ellos se dedicaron un tiempo, mis queridos hermanos, cuando la iglesia les escuchó, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando terminan de hacer esta oración, mis queridos, dice que el lugar en que están, hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué? La palabra. Y cuando tú defines prioridades en tu vida, esa intimidad con Dios debe llevarte no solo a orar, sino a escudriñar su palabra. Porque la palabra de Dios fundamenta nuestras vidas. En el tiempo del confinamiento, ¿cuántas personas dedicaron muchas horas a ver series de televisión? ¿Cuántas personas dedicaron mucho tiempo a dialogar y hablar cosas, algunas buenas y otras quizás no tan buenas? O a hacer algunas cosas porque hubo mucha gente que mostró realmente su condición espiritual. Pero acá nosotros estamos viendo cómo la iglesia en tiempos de cambio y de transición se fundamentaron no solo en la oración, en esa intimidad con Dios, sino en su palabra. Porque cuando nos fundamentamos en la palabra, no nos mueve nadie de lo que Dios nos ha dado. Cuando tú y yo nos fundamentamos en la palabra y estamos leyéndola, escudriñándola, vemos la soberanía de Dios y aprendemos a conocer al amado, porque queremos tener un conocimiento del amado tomando la experiencia de otras personas para nosotros. Y Dios quiere que tú tomes el texto bíblico, lo escudriñes, te metas allí y si no sabes, consultes a tu pastor, hables con líderes de tu iglesia que puedan discipularte para que seas un cristiano arraigado en la palabra del Señor, que es el mismo Dios también en el cual te vas arraigando. Porque necesitamos aprender a discernir la voz de Dios para nuestras vidas. Porque cuando nosotros vamos a la palabra y la palabra nos está nutriendo constantemente, somos fortalecidos, somos limpios por esa lectura y ese escudriñar de la palabra. Necesitamos un pueblo, como lo aprendimos hace unos años atrás en un gran seminario dictado por un hombre como el hermano Jorge Atiencia, enamorarnos de la palabra de Dios. Que nosotros podamos estar en Colombia, que podamos estar en nuestras congregaciones enamorados de lo que Dios dice, porque cuando escuchamos la palabra no es un libro cualquiera, es la voz de Dios, es una palabra inspirada por Él, y cada vez que nosotros nos acercamos, Dios nos trae una información que nos forma en nuestro carácter como cristianos. Las emociones nuestras no forman carácter cristiano.
La palabra y la oración forman el carácter de cada uno como cristianos, y es cuando entonces el Espíritu Santo, dándonos un conocimiento como el de la palabra que es tan exquisito, un banquete de la palabra, ese banquete que recibimos de la palabra, hermanos, cuando lo aprendemos, nosotros obedecemos y crecemos en el Señor. La palabra nos capacita a nosotros. Un gran siervo del Señor en una ocasión expresó: cuando tengo problemas, tomo la palabra, me encierro en un lugar, hablo con Dios, pero a la vez empiezo a leerla, empiezo a dedicar tiempo y voy sintiendo cómo la fortaleza del Señor me invade. Y cuando tú tienes tiempo a solas con Dios y oras y lees la palabra y le dices al Espíritu Santo: sé mi maestro, abre mis ojos para poder entender tu ley, tu palabra, el Espíritu Santo va tocando nuestras vidas y sabemos, hermanos míos, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia que estaba viviendo este tiempo, esta iglesia maravillosa en Jerusalén, sabía lo que era estar sometido a la autoridad. Entendían que sin estar sometidos a la autoridad no podían llevar a cabo la obra del Señor. Amados míos que me están escuchando, este tiempo es un tiempo donde hay que evaluar y hay que revisar los principios de la palabra y llevarlos a nuestras vidas. Cuando estamos sometidos a la autoridad, nosotros nos damos cuenta de lo que esta gente estaba haciendo y viviendo. En el versículo 35 del pasaje que leímos, miren lo que hacía la iglesia cuando tenían sus ofrendas o cuando traían algo a la casa del Señor, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y nosotros debemos aprender que en esa época eran los pies de los apóstoles, ahora nuestras iglesias tienen sus pastores, sus líderes. Debemos aprender que ellos están al frente y que ellos tienen una autoridad que es delegada por parte de Dios y que esa autoridad debe ser acatada, obedecida bajo los parámetros de la palabra. Somos tan fáciles para violar la autoridad de la iglesia. Hay cosas que a nosotros no nos gusta obedecer en la iglesia. Y fíjese este paralelo. Pero cuando estamos en una empresa y hay unas normas de entrar a trabajar, si usted llega tarde puede ser sancionado, puede ser un llamado de atención lo que venga a su vida. Pero si usted va a la congregación y le dicen algo no le gusta, muy fácilmente usted o pronuncia su queja o en su corazón se rebeldiza, se resiente. Otros hasta se alejan de la congregación cuando su pastor les llama la atención o les dice algo. La iglesia en Jerusalén no tenía esa situación. Habían aprendido, habían un principio de autoridad, porque a veces, mis queridos hermanos, cuando usted y yo no estamos sometidos a la autoridad, se llama rebeldía. Y la rebeldía no le agrada al Señor. Pero también es bueno que usted tenga entender que cuando no obedecemos dentro de la congregación dejamos de crecer. Cuando tu líder te dice algo, cuando tu pastor te dice algo, tú empiezas a desviarte. Cuando estamos diciéndole, congréguese, venga, el Señor sabe por qué se lo estamos diciendo. Cuando hay una serie de directrices durante este tiempo de restauración de las cosas y de empezar un nuevo caminar con el Señor, por decirlo de esta manera, es porque Dios sabe que necesitamos y Dios se lo da a través de sus líderes y de sus pastores. Esto es lo que la iglesia necesita, volver a esa fuente, volver a ese tiempo. Quizás tú muchas veces estás fatigado emocionalmente porque no has querido aceptar los principios de la palabra. Dentro de esos principios, el principio de la autoridad. Y cuando no obedecemos, somos un cuerpo sin conexión.
El cuerpo no puede estar sin conexión. Para que funcione bien, debemos estar armónicamente unidos. En segundo lugar, de un corazón y un alma. Así nos define Lucas a la iglesia en Jerusalén. ¿Y cómo es posible que sean de un corazón y un alma? Hermanos míos, es la clave para que la iglesia en este tiempo resurja, para que la iglesia en este tiempo pueda seguir llevando el mensaje de la gran comisión con todo poder y con un corazón que rebose de vida y de esperanza. Y es posible cuando nosotros podemos mantener la unidad en el Señor. Porque el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, nos dice a nosotros: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando nosotros somos uno en el Señor, hermanos míos, nosotros somos bendecidos y fortalecidos en Él. Es maravilloso que podamos comprender este principio de la palabra. Si queremos salir adelante, necesitamos mantenernos unidos en el Señor y mantenernos unidos los unos a los otros. Esto implica morir a nosotros mismos. Morir muchas veces a nuestro orgullo, a nuestro mal carácter, a la forma como yo fui educado, no cambiándola yo, sino soportando al hermano que es diferente a nosotros. Y esto también nos lleva a nosotros a entender las palabras del Señor Jesús cuando dio respuesta a aquel hombre allí en Mateo el capítulo 22, versículo 36, cuando se le acerca y le hace la pregunta: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el Señor le responde de una manera sabia, de una manera especial. Allí en ese versículo 36 y le dice: y quiero que sepas que el versículo 36 y 37, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo mismo que nos está diciendo el libro de los Hechos, cumplimiento de esta palabra. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Va más allá que tú y yo amemos nuestra iglesia. No podemos amar más la iglesia que el Señor. No puedes amar más a tu esposo que el Señor. No puede ocupar tus hijos el lugar que le corresponde al Señor, ni tu trabajo, ni lo que tú haces, porque consideras que eso es lo que necesitas en el momento. Cuando defines prioridades, empiezas a amar al Señor con todo tu corazón y empiezas a darte cuenta que el Señor te está uniendo al cuerpo de Cristo, y entonces empezamos todos a vivir de un mismo corazón, pero también de una misma alma. Y cuando mencionamos el alma, estamos hablando que el alma es aquella parte de nuestro ser
donde reposan nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y si nuestras emociones, pensamientos, decisiones y voluntad están rendidas al Señor, entonces yo puedo seguir adelante y pertenezco al cuerpo de Jesucristo en un mismo corazón y en una misma alma, porque estoy amando al Señor y estoy unido al Señor, y como estoy unido al Señor y a su voluntad, estoy amando a mi hermano y estoy unido a Él. Es una rendición total. Nadie debe sentirse solo en la comunidad cristiana. Somos un cuerpo y como cuerpo somos la expresión de amor genuino del Señor, y es un despertar que debe haber en nuestras vidas para mantener relaciones sanas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, cuando mucha gente quedó desestructurada emocionalmente, cuando mucha gente quedó en un vacío emocional, cuando mucha gente quedó pensativa, cuando mucha gente está sufriendo, entonces emerge la palabra una vez más con su pertinencia para decirnos a nosotros: hay un cuerpo que es la iglesia, y como cuerpo, ese cuerpo permanece. Mientras Cristo no venga por él, está aquí en la tierra y debe mantenerse unido y seguir creciendo y ser de testimonio y de fortaleza. Tenemos tantas, pero tantas cosas, hermano, por aprender. Pero cuando se habla de un corazón y de un alma, nos está diciendo, es la única que tiene respuesta. Porque es la expresión viva del Espíritu Santo, donde todos cabemos en el cuerpo de Jesucristo con nuestras diferencias y las respetamos los unos a los otros, donde todos podemos compartir todo. Fíjate que el apóstol Lucas nos está diciendo, el evangelista, el escritor, el biógrafo Lucas nos está diciendo aquí en el libro de los Hechos, que la gente que tenía compartía con aquel que no tenía. No sé cuál pueda ser la situación de tu congregación, pero a veces por olvido, y eso es falta de preocupación por nuestros hermanos necesitados, no llevamos ni a la canasta dominical lo que nos corresponde. Hay gente que necesita, hay algunos que se acostumbran a pedir y a vivir de la congregación cuando la Escritura nos exhorta: el que no quiere trabajar, que no coma. Pero también, aparte de esos desordenados, hay mucha gente que aunque quieran no han podido, no tienen y están necesitando. Y hay un cuerpo que se llama la iglesia que está en el deber de hacer presencia y bendecir de manera especial a aquellos que lo están necesitando. La iglesia era de un mismo corazón y de un mismo sentir, de una misma alma, porque todos estaban unidos en torno a un propósito, a un nombre, el nombre de Jesucristo. Se amaban. Mis hermanos, esa comunión en el Espíritu, importante y trascendental para la vida de nosotros en este tiempo. Refúgiate en el Señor. Refúgiate en tu congregación, en tu hermano. Reunámonos para orar, para adorar. Reunámonos y hablemos con la gente que lo está necesitando y llevemos esta palabra de vida y de esperanza tan necesaria, que la gente no encuentre a dónde más ir, a dónde más acudir, sino a la iglesia. No es el brujo, no es el hechicero, no es el mentalista, no es aquel que se ofrece para arreglar cosas bajo los parámetros de este mundo los que tienen autoridad. Es la iglesia del Señor la que tiene la autoridad. Es la iglesia del Señor la que tiene el mensaje. Es la iglesia del Señor la que debe decirle a este mundo perdido en su pecado, en sus tinieblas, que hay una voz de esperanza, que hay una luz para sus vidas que se llama Jesucristo de Nazaret. Mientras todas estas cosas estaban dando, los apóstoles
se dedicaron a hablar con poder del nombre de Jesucristo, de la resurrección. ¿Y por qué de la resurrección? Porque ese es el mensaje de mayor esperanza para la humanidad. Cristo está vivo. Ellos se dedicaron a testificar del nombre del Cristo. Y hermanos míos, si tú y yo no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más. Concluimos diciendo lo siguiente: unidos somos más y podemos hacer la obra del Señor con grandes frutos. Él está buscando una iglesia rendida a Él y la está llamando para ello, porque el tiempo se acerca y es corto, y porque el Señor, en su amor y misericordia, nos está llamando a ser de un corazón y un alma. Que Dios les bendiga y les guarde. Amigo, tú que no has recibido a Jesucristo, te invito a hacerlo en este día. Y te invito a que le digas al Señor: hoy me uno a ti, te acepto como mi Señor y Salvador y quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Perdona todos mis pecados y hoy, Señor, quiero empezar una nueva vida como hijo tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración sencilla, llama al teléfono que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y hermano, toma nota de estos tiempos, porque Cristo viene pronto y Él te ha dado tu congregación. Que Dios te bendiga, únete a ella y vamos a ser todos de un corazón y de un alma. Bendiciones.